Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saludo en nombre de Iglesia Luterana Confesional y de Academia Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, y les damos la muy cordial bienvenida a este breve estudio que realizaremos en el día de hoy. El tema del cual les quiero compartir en esta ocasión es el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo de lo cual mucho se habla, se comenta, unos dicen que se vivencia, etcétera. Sin embargo, es un tema que sistemáticamente es muy poco estudiado, a diferencia de otros temas dentro de la teología, de la enseñanza bíblica. Particularmente dentro del estudio de la dogmática, de la teología sistemática, al estudio del Espíritu Santo es lo que le llamamos la neumatología. Viene obviamente de la palabra neuma, que significa espíritu, y de la palabra logia o logía, que significa estudio, análisis. Pues bueno, en lo concreto, Cristo al ascender a los cielos obviamente no nos dejó solos. Bien sabemos, o sea, muchas nos podemos preguntar, y bueno, ¿habría sido mejor que Cristo se quedase ahí en Jerusalén o en el Monte de la Ascensión o en Nazaret, etcétera? Pues bueno, a la luz de la evidencia bíblica, claramente la respuesta no. Lo mejor es precisamente que haya ascendido a los cielos. ¿Y precisamente por qué? Para que fuese derramado el Espíritu Santo. Como bien sabemos, se fue el Espíritu Santo, posteriormente vino, después de la ascensión, que se menciona tanto en Mateo como en Hechos, en Hechos capítulo 2, posteriormente se habla ya de la venida del Espíritu Santo. En particular en Hechos 2, versículo 4, en donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, insisto, es un tema que tal vez dentro de los personajes de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el que tal vez es un poco más complejo de analizar porque a diferencia de Dios Padre, de Dios Hijo, no hay tantos versículos exclusivamente dedicados solo a la temática del Espíritu Santo, lo cual por supuesto no lo hace menos divino, no lo hace menos importante. Pero y aquí precisamente un buen punto dentro de lo que acabo de mencionar. Cuando se derrama el Espíritu Santo, ahí se ve cómo Dios actúa a diferencia de la sabiduría humana. Mientras la sabiduría humana, ¿qué es lo que logra? Precisamente logra la confusión, como pasó en Babilonia, con la confusión de las lenguas, cuando el ser humano quería ir en contra del designio divino y por lo tanto prefiere vivir a su propia manera y bueno, ¿cuál es el fruto de eso? Dios confundió sus lenguas. Sin embargo, ahora que los cristianos estaban, como dice en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, estaban unánimes juntos, entonces ahí es donde Cristo hace precisamente el Espíritu Santo, Dios obrando a través del Espíritu Santo, hace exactamente lo contrario. Ahora, en vez de haber confusión, hay unión, hay una sola lengua, precisamente, o diversas lenguas, pero que todas la podían entender. O sea, Dios actúa en este caso de acuerdo a su poder, según sus propios criterios, y por supuesto debemos dar gracias a Dios por ello. Entonces, mientras el ser humano, como siguiendo el ejemplo de Babilonia, provocó confusión, precisamente el Espíritu Santo, o a los cristianos guiados por Dios, por el Espíritu Santo, lo que hubo fue precisamente lo contrario, fue unión, fue cohesión entre ellos. Como dice la Biblia, estaban unánimes juntos. ¿Por qué es importante entonces estudiar, además de lo obvio, ¿no? El tema del Espíritu Santo, la neumatología? En primer lugar, porque pone en contacto al creyente, al cristiano, con Dios. Nos une al cristiano con Dios. En primer lugar, porque es parte de la Trinidad. De hecho, en la Trinidad es en donde Dios se hace más personal para el cristiano. Pensémoslo así. Y estamos hablando en un sentido metafórico. El Padre, nosotros al analizarlo, a Dios Padre, lo vemos como un ser demasiado trascendente, que está allá en el cielo. Nos cuesta imaginarnos, obviamente, como alguien cercano a nosotros en general, hay que reconocerlo, ¿no? No quiere decir que eso esté plenamente correcto, pero esa es la imagen tradicional de un ser lejano, distante, con el cual no hay una comunión directa.
Por otra parte, se comete el error de ver a Cristo como encerrado en las páginas de la Biblia en el siglo I y posteriormente esperando a que nosotros vivamos en la trascendencia, en el cielo. O entonces vemos a Cristo como un ser solo esperado para el siglo I, no para nosotros necesariamente de manera directa. Mientras tanto que cuando hablamos del Espíritu Santo, ahí sí hablamos y podemos, es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque la frase que se menciona siempre, entendemos que el Espíritu Santo mora, habita en los cristianos, en los creyentes. Entonces lo vemos de una manera mucho más concreta, de una manera mucho más palpable. Entonces al Espíritu Santo lo vemos actuando en la vida de los cristianos. De hecho, tan así es que, recordemos, el Espíritu Santo es quien Dios utilizó para inspirar las Sagradas Escrituras, para inspirar la Biblia. Recordemos, es cierto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, David, Salomón, Moisés, etcétera, fueron los autores, digámoslo, humanos del texto bíblico. Pero ellos no escribieron, bien sabemos, lo que cada uno de ellos tuvo a bien escribir, sino que escribieron precisamente escribieron todo y solo lo que el Espíritu Santo les inspiró para que escribiesen. Juan 3:16, qué sé yo, desde Génesis, Apocalipsis, todos los versículos bíblicos no son obra de sus respectivos autores humanos, sino, insisto, son la revelación divina por medio del Espíritu Santo. Es quien en la Trinidad también obra en nosotros la fe y la recibimos también, como decimos, por medio del Espíritu. Por eso también al bautismo le llamamos en el luteranismo confesional el don del Espíritu Santo. Su estudio es tan fundamental, como lo decía, pero como complejo. Esto último, pues sobre él tenemos menos revelación explícita en la Biblia que sobre el Padre y el Hijo, especialmente en Juan 14, capítulo 14 al 16, y obviamente en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, casi siempre que se encuentra algún versículo bíblico relacionado con el Espíritu Santo, se le menciona relacionado con algún otro tema, ya sea como parte de la Trinidad, con la labor como actúa dentro de la iglesia, con los cristianos, como personas, revelando la Biblia, dándonos sus dones, etc. Por eso, insisto, es un poco más complejo estudiar eso, porque no hay tanto versículo bíblico directo, expreso, exclusivamente dedicado, en cantidad al menos, como lo encontramos con el Padre y el Hijo. Por lo mismo, entonces, desde los orígenes, desde los principios de la cristiandad, estuvo en debate sobre si compartía la misma esencia del Padre y del Hijo. Muchos, de hecho, lo interpretaban solo como un tipo de fuerza divina, no como una persona en la Trinidad. Por ejemplo, el teólogo, mal llamado teólogo, ateólogo diría yo, tal vez, Orígenes, para él solamente era una fuerza, ¿no? En primer lugar, él no creía en la Trinidad, por lo tanto era un hereje, y a su vez él no creía que el Espíritu Santo fuese una persona, un ser con vida propia, sino que era solamente, insisto, una fuerza, un hálito vital, pero no una persona con una existencia propia. Tan así incluso que el debate continuó hasta el año 1054 en particular, que fue cuando causó más estragos el tema, y en donde ese año, el 1054, el tema de la procedencia del Espíritu Santo produjo el cisma entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, división que continúa hasta el día de hoy. O sea, la Iglesia Católica Romana y a su vez posteriormente eso también lo continuamos creyendo todas las iglesias protestantes, en este caso la luterana también, creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras tanto que la Iglesia Católica Ortodoxa, o la Iglesia Ortodoxa como suele simplemente mencionarse, cree que solamente procede del Padre. Lamentablemente el tema, insisto, es muy extenso de explicar, digamos, cuál es el concepto de proceder que se maneja en el ambiente teológico, pero en la práctica lo que sucedió en 1054 fue que se unió demasiado un debate filosófico con un debate teológico, además de que era un debate plenamente cultural. Entonces, en ese sentido, finalmente se produjo el quiebre, que, insisto, quiebre que ya lleva, se pueden haber dado cuenta, lleva casi 1000 años.
insisto, la procedencia del Espíritu Santo. O sea, fue un tema tan importante que llegó a dividir literalmente a la mitad del cristianismo eh, en el año 1054. Bueno, respecto de la Biblia, si creemos, por ejemplo, en la sola escritura, es precisamente porque aceptamos que la escritura fue revelada por el Espíritu Santo, y eso es lo que la convierte en palabra divina y no humana. Eso es lo que la convierte en palabra de Dios y no en palabra de Moisés, en palabra de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, David, Salomón, Isaías, etc. Entonces, sin el Espíritu Santo como un ser con existencia real, como parte de la Trinidad entregando la palabra, no hay lugar para la sola escritura. No lo hay, simplemente no la hay. Insisto, esa es la conexión entre Dios y la palabra, el Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo, por lo tanto, ya con ese solo antecedente que les acabo de mencionar, es evidente. En muchos versículos se utiliza a la par al Padre. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 5, versículos 3, con y versículo comparado con el versículo 5. Nos dice Hechos 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y posteriormente en el versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero en el versículo 4, perdón, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, en el versículo 3, vemos que, en relación al versículo 4, vemos que mentirle al Espíritu Santo es exactamente la misma acción que haberle mentido a Dios Padre. Por lo tanto, se les utiliza como conceptos sinónimos. O, por ejemplo, también si vamos a Primera de Corintios 3, versículo 16, en relación al 17, que nos dicen, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuevamente, en un versículo en relación al otro, se utiliza como conceptos sinónimos el concepto de Dios y el concepto, o la palabra Dios, con el concepto Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Eh, eh, o también, bueno, también otro hecho que demuestra que son sinónimos es el hecho de que, o que son parte de la Trinidad, es que posee los mismos atributos de Dios. Una breve descripción de atributo. Atributo es una característica que algo o alguien puede tener, pero que solo le es propia a esa persona, o a ese grupo de personas o a esa entidad. Por ejemplo, una característica de la Biblia es ser un libro, es ser una escritura. Pero ¿qué lo convierte en cuál sería el atributo de la Biblia? Que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la Biblia puede ser palabra de Dios, nada más. O eh, padre, cierto, pues, ¿quién solamente puede ser padre? Los que ya hemos tenido la bendición de ser padres. En ese sentido se convierte en un atributo temporal de quienes lo somos. Eh, eh, y deja de ser solo una característica de muchas personas. Y así podría enumerar otros tantos ejemplos, pero insisto, un atributo es una característica especial, particular, excluyente de otro grupo de personas, de una en relación a otra. Entonces, dentro de esos precisamente atributos divinos, que ya son, insisto, los atributos divinos, obviamente Dios no los puede compartir. Solamente Dios es creador, solamente Dios es sustentador de la creación, solamente Dios es quien nos da la fe, etc. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no fuese Dios, difícilmente podría entregarle Dios al Espíritu Santo atributos que no tuviese si es que solo fuese una fuerza intemporal. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, lo encontramos en Juan 16:3. Por ejemplo, nos dice, y harán esto porque no conocen al Padre eh, eh, ni a, perdón,
16:13. O sea, tiene la característica del 16:13, perdón, nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, por cierto, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, aquí el atributo divino del que se nos está hablando es el poder, insisto, de Dios. Y aquí estamos hablando claramente del Espíritu Santo, no de un espíritu en el sentido general del término. ¿Por qué? Porque espíritu está escrito, insisto, con mayúsculas. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de Dios. O, por ejemplo, también en Lucas 1:35, que nos dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nuevamente, o sea, el poder de Dios. O sea, el poder de Dios, sinónimo de el poder del Espíritu Santo también. También, por ejemplo, otro atributo importantísimo de Dios, fundamental, es el hecho de ser eterno. Precisamente vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como él le habéis visto venir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino al día de reposo. Recordemos, toda criatura es temporal. Por ende, el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, vámonos, y no es necesario solamente quedarnos en el Nuevo Testamento, en Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, otro atributo de Dios nuevamente, el ser un creador. Por lo tanto, insisto, Dios, esto es creación, ser creadores de lo que llamamos en teología los atributos incomunicables de Dios, que solamente Dios los puede tener. Y aquí hablamos en Génesis 1:2 claramente de que el Espíritu de Dios también está en la creación. Bueno, y algo muy importante, precisamente gracias a eso podemos leer la Biblia. Es el Espíritu Santo quien inspira las Escrituras. Como nos lo dice segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién la inspiró precisamente? Dios, por medio del Espíritu Santo. O también, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, vemos primero que en Timoteo se habla de Dios para referirse, Dios Padre, a quien inspira la Escritura, para posteriormente en Pedro se nos habla de que es el Espíritu Santo. Por ende son seres sinónimos, son iguales, son los mismos. O sea, no menciona expresamente la palabra Trinidad, pero claramente esta es una muestra de ella. O sea, la misma palabra que Dios inspiró también es la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado. También en numerosas ocasiones, además de las que ya hemos mencionado recién, el Padre y el Espíritu Santo están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en 1 Corintios 12. O en primera de Pedro 1:2. Insisto, se habla del Padre y del Espíritu Santo como si, teniendo exactamente las mismas capacidades, características.
de Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en edificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, también la salvación ahí opera el Espíritu Santo, por supuesto. O de hecho, es importantísimo, en el caso del bautismo de Cristo, estaban presentes ¿quiénes? Los tres. Vamos a Mateo 3:16. O sea, me refiero a los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, obviamente está el Dios Padre, por supuesto, él es omnipresente, estaba Dios Hijo, Jesucristo, ahí siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendiendo. Por lo tanto, estaban ahí los tres en plena comunión. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Por lo tanto, el Espíritu Santo, queridos amigos y hermanos, no es solamente un concepto abstracto, sino que al contrario, es algo muy concreto en la vida del creyente y en la obra de Dios. No es como lamentablemente lo enseñan los autoproclamados testigos de Jehová, que se refieren al Espíritu Santo en su pseudo traducción de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, como hablan del Espíritu Santo. En vez de utilizar esa palabra, hablan de la fuerza activa de Dios. No, el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, un influjo, no, es una persona con existencia real, concreta, verdadera. Tampoco es una metáfora para hablar del poder de Dios. Sin duda que tiene poder, claro, es Dios mismo, por supuesto, pero no es solamente una metáfora para hablar de él. Al estar el Espíritu Santo, por lo tanto, presente en toda la Biblia, también nos da lugar a la unidad de las Escrituras. Por lo tanto, si a Dios ha revelado por medio del Espíritu Santo toda la Escritura, quiere decir que, por lo tanto, no puede haber contradicción dentro de ella misma. O sea, la Escritura es tan palabra de Dios en Génesis, en Salmos, en Malaquías, como en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, etc. Por lo tanto, al haber una sola inspiración, o sea, no hay libros más inspirados que otros. Todos son igualmente inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay que hacer una falsa división entre Antiguo y Nuevo Testamento, o como lamentablemente muchos teólogos en el siglo XX en adelante hacen una falsa división entre la iglesia fundada por Cristo y dan a entender que el cristianismo de Cristo, aunque parezca extraño, es distinto al cristianismo del apóstol Pablo. No, el Espíritu Santo precisamente causa esa unidad, tanto del Antiguo con el Nuevo Testamento, como del ministerio de Jesucristo, como del ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los une a todos ellos. Insisto, eso nos da precisamente la certeza de que hay unidad en la Escritura, al revelarla completamente. Insisto, no hay partes más canónicas ni menos canónicas dentro de las Sagradas Escrituras. Todas son igualmente palabra de Dios. ¿Por qué? Precisamente por la obra del Espíritu Santo. Es una persona, recordemos, completa, una persona definida y totalmente persona, pero también es completamente divina. Por lo tanto, debe ser también, al ser un ser divino, debe ser conjuntamente adorado con el Padre y el Hijo. Es uno con el Padre y el Hijo y por lo tanto están los tres en plena comunión. Por lo tanto, también es mucho más que un simple dador de dones milagrosos, como lamentablemente está tan de moda hoy en día. En muchas ocasiones seguramente usted y yo vamos a hablar, a escuchar referirse a tal cual autoproclamado profeta, apóstol, etcétera, diciendo, este hombre tiene el don del Espíritu Santo. Pues no, el don del Espíritu Santo no lo tiene ni esa persona, ni lo tuvo en su momento ni Lutero, ni Calvino, ni usted, ni yo. ¿Quién lo tiene? Todos los cristianos. El don del Espíritu Santo es patrimonio, es derecho de todo creyente, no solamente de una casta escogida. Precisamente ese es el mensaje que redescubrió la Reforma, en cualquiera de sus expresiones, el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los cristianos somos iguales ante Cristo, ante Dios. ¿Y por qué? Precisamente porque el mismo Espíritu Santo está presente tanto en su vida, como en la mía, como en la de nuestros padres reformadores, como en nuestros líderes, como en nuestros hermanos en Cristo. No hay división entre
diversas castas sacerdotales, como lamentablemente hizo creer el Vaticano durante aproximadamente 1000 años. Insisto, mentira que fue descubierta y sacada a la luz, gracias a Dios, en el siglo XVI con la reforma religiosa originada por Martín Lutero originalmente. Entonces, insisto, no corresponde, no compete que una persona diga yo tengo el don del Espíritu Santo como si fuese una cosa particular de él, de esa persona. No, ¿por qué? Porque todo creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón. Si no, entonces, ¿cómo puede ser creyente? La fe, el creer, es un don de Dios y por lo tanto, para eso precisamente el Espíritu Santo mora y obra en nosotros. O él obra tanto el querer como el hacer. Finalmente, a modo de conclusión, recordemos, gracias al Espíritu Santo es que Cristo está con nosotros hoy. ¿Por qué? Por eso es que Dios precisamente es Emmanuel, Dios con nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo. Obra que, por supuesto, sea nuestra oración, que esté junto a nosotros ahora y siempre. Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.